الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير اللہ تعالی جو مالک کل ہے جو آسمان کا بھی مالک ہے Allah Ta'ala, que es el dueño de todas las cosas, el dueño de los cielos, de la tierra, y que no hay nada que no esté fuera de su radio de control. Allah Ta'ala, ملک ہونے کی صفت کو قرآن کریم میں مختلف رنگ en su atributo de ser Malik, que es dueño en el Santo Corán, desde distintas perspectivas, lo ha explicado y اللہ تعالیٰ کی es una obligación de todo creyente que este atributo aprenda, recuerde este atributo y pidiendo ayuda a Allah اس کی عبادات کی طرف camine por los senderos que Él ha prescrito, que dé preponderancia a su adoración, que cumpla con las ordenanzas que Él ha prescrito, que cumpla con los deberes hacia sus semejantes. Él, que es el dueño del día del juicio, ان سے ڈرے جس دن جزا se preocupe de aquel día, el día en el que se hará el cómputo y se dictaminará el castigo o el premio. Ninguna persona sensata قوم میں یہ خیال کر کے کہ میں نے زندگی میں puede pensar respecto a ese día que yo he hecho muchas buenas obras y جنت ciertamente voy a ser uno de los que va a ir al paraíso. دنیا میں Nadie puede reclamar esto. A esta persona el mundo lo denominará tonto o un estúpido. Hemos escuchado muchas veces el hadith que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا que yo también, sin el favor de Allah, no podré entrar en el paraíso. کہ Cuando le preguntaron los sahabas, le dijeron اللہ کا فضل ہوگا تو میں نے que جاؤں cuando le preguntaron, el santo profeta contestó que si yo entro en el paraíso será por el favor de Allah. Si una persona para la cual fue creado fueron creados los cielos y la tierra, اور خاتم النبیین que fue el máximo de los profetas, el sello de los profetas, y sobre el que Allah Ta'ala dice وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یقیناً اس نبی پر que Allah رحمت نازل کر رہا ہے ciertamente a este profeta está mostrando su misericordia y sus ángeles están haciendo oración por él. Por lo tanto, creyentes, vosotros enviad también, invocad las bendiciones sobre él y haced oraciones y pedid la paz sobre él. El santo profeta Muhammad, cuya vida
fuera solamente conseguir el contento de Allah Ta'ala, cuyas noches, estando de pie, adorando a Allah Ta'ala, hacía que sus pies se durmieran. Hazrat Aisha Siddiqa testifica, hablando de él, que sus días y sus noches eran un ejemplo práctico de la aplicación del Corán, y dan testimonio a Allah Ta'ala igualmente, y Allah Ta'ala declara que ciertamente tú tienes las mejores cualidades morales, las mejores virtudes. Es una declaración de Allah Ta'ala que tú, debido a tu enseñanza y debido a tu obra, has llegado al culmen, a la cima, y Allah Ta'ala le hace también decir que di, oh profeta, que mis oraciones y mis sacrificios y mi vida y mi muerte son para Allah, que es el criador y sustentador de todas las criaturas. A pesar de todos estos avales, a pesar de esta conjunción de buenas obras, a pesar del testimonio de los propios y los ajenos, teme el santo profeta. ¿Por qué teme? ¿No porque no cree en las promesas de Allah? No. Sino porque el que más conocía los atributos de Allah era él, y conocer respecto al Malik Yawmiddin, el dueño del día del juicio, él tenía una percepción más elevada y siempre pedía la clemencia de Allah, y esto fue lo que enseñó el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sus seguidores. Por lo tanto, esta es la correcta interpretación, y es que el dueño del día del juicio, el Malik Yawmiddin, pidiendo sus favores, está la salvación del ser humano. ¿Quién sabe qué obra a la vista de Allah Ta'ala es aceptable y cuál no? O con qué objetivo se ha hecho una obra buena. Allah Ta'ala es quien más sabe la actitud del corazón. Aunque a ustedes les parezca que una persona es buena, Allah Ta'ala conoce la integridad de su corazón. Sí, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a pesar de conocer todas estas palabras y estas promesas, tenía el temor de Allah en el corazón. Vean ustedes cuál debe ser la preocupación de un creyente normal, porque donde Allah Ta'ala dice que yo soy el dueño del día del juicio, y en el castigo y el premio depende de mí, al pecador también le puedo perdonar, y le perdono de hecho. También tranquiliza a los creyentes diciendo que como el reinado de los cielos y la tierra es mío, y como tengo poder eterno sobre todas las cosas, y siempre lo tuve y siempre lo tendré, no ha habido ninguna escasez, ni lo habrá en el futuro, en el poderío sobre el reinado. Entonces, cumpliendo mis ordenanzas y siendo únicamente mío, tendréis que cumplir todo tipo de ordenanzas, y estaréis bajo mi refugio y seréis librados de cualquier maldad. Por lo tanto, comprendiendo este aspecto, debéis obedecerme, porque si no, recordad que si buscáis el refugio en alguna otra persona aparte de mí, en otro ser, entonces cosecharéis el perjuicio, porque nadie os puede dar un cobijo eterno.
digamos, comodidades terrenales a veces os parecen muy atractivas, pero el día del juicio no tendréis ningún lugar donde esconderos, y todas aquellas gentes que existen en la tierra, y esas personas que rechazan a Allah Ta'ala no tendrán ningún lugar donde esconderse o de ocultarse o de protegerse, a pesar de que Allah Ta'ala en su reinado muestra el atributo de la clemencia. Estas personas que han transgredido la incredulidad en el día del juicio será un día muy difícil para ellos. Por lo tanto, sí, en ese día uno quiere beneficiarse de la clemencia del Creador, tendremos que caminar por los caminos que Él nos ha mostrado, y siempre debe permanecer el miedo, el temor de que Él es el Todopoderoso, y no vaya a ser que por alguna falta nuestra seamos juzgados como culpables. Por lo tanto, debemos intentar continuamente que el dueño de esta tierra y de este cielo le pidamos perdón, y que a pesar de haber cometido faltas y pecados, sabemos o podemos esperar que Él será perdonador y clemente. Por lo tanto, porque Él es el dueño y es el rey, dice Allah Ta'ala que Él, mostrándose, digamos, por encima de la justicia, Él muestra la generosidad. Si fuera un tema de justicia únicamente, mucha gente podría ser reo de culpabilidad. Dicen que una persona se le culpó de asesinato cuando era inocente, y él hizo una oración delante de Allah Ta'ala: oh Allah, por favor, muestra justicia y líbrame del castigo que quieren implicarme, porque tú sabes que soy inocente, a pesar de que era una buena persona y se le aceptaban las oraciones. Sin embargo, no se aceptó esta oración y se le dijo de que iba a ser colgado. Volvió a orar y le dijo a Allah Ta'ala que tú eres quien más justicia implanta en la tierra. Tú sabes que el crimen que se me está imputando, yo no tengo ninguna culpa en él. Y se le dijo que tú pediste justicia, tú pediste la justicia, y la justicia implica que es lo que tú has tenido, a pesar de que hoy se te ha declarado culpable y no era verdad. Sin embargo, en una ocasión tú mataste de forma muy terrible a un bicho, a un animal, y por eso hoy estás pagando por aquella mala obra. Es un estatus de mucha reflexión, de mucho temor, porque hay gente que piensa que ha hecho muy buenas obras, o los que hacen buenas obras dice Abur que también ellos se equivocan. Por lo tanto, a la hora del castigo o del premio hay que tener presente siempre, y hay que pedir siempre la clemencia de Allah, para que el perdón de Allah entre en acción, entre en operación. Por lo tanto, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siguiendo su tradición, sus oraciones, lo que nos ha intentado explicar es que el temor de Allah debe permanecer siempre en los corazones, y es realmente lo que debe preocuparnos. Hazrat Aisha, hablando de una oración que él hacía, decía que en todas las oraciones hacía esta oración, y es que Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Allah,
que oh Allah, tú eres puro, oh nuestro Dios, con tus alabanzas, oh Allah, बख्शिश perdóname. मांगने की जरूरत है Por lo tanto, इंसाफ es necesario pedir el perdón, el favor y no la justicia, el concepto de justicia, porque Allah Ta'ala conoce mejor que nosotros nuestro interior. Por lo tanto, cumpliendo las ordenanzas, sí, a pesar de ello, no como un derecho, sino como un favor, como una bendición, se lo pedimos a Allah Ta'ala. El Santo Mesías prometido dice क्यों कहा que Allah Ta'ala es el... ¿Por qué se denomina Malik Yawmiddin y no Adil Yawmiddin, el justo del rey del día del juicio? नहीं हो सकता Dice Azur que Adal, la justicia, no puede pensar uno en ella hasta que la verdad no se acepte, la verdad o la veracidad. Y Dios no tiene ningún condicionante sobre nadie. Y la vida futura, la salvación de la vida futura es un regalo que Allah da sobre los que han creído en Él y los que han obedecido y han cumplido y los que le han adorado y los que han para conseguir su conocimiento han dado pasos decisorios hacia su encuentro. Por lo tanto, cumplir con todas las obligaciones y avanzar rápido hacia la bondad जो मिलता है वो हक नहीं है por parte de Allah Ta'ala no es un derecho que Allah Ta'ala dé un premio, el que Allah Ta'ala nos da por estas obras que hacemos en este mundo también उसने वादा किया हुआ y en ese mundo venidero también तरफ से que Él ha prometido, sino que es un regalo, que es un favor, una generosidad, y ninguna persona sensata puede denominar a un regalo como un derecho. उस वक्त होती है Y el culmen de este regalo es जलवा उस वक्त इंतहा को पहुंचता है cuando Él muestra su reinado, cuando Él es dueño. Y Hazrat Masih Islam dice respecto a este Malikiyat, a este de que sea dueño, es como इबादत का पूरा el que no sea capaz de obedecer ni pueda cumplir con toda la adoración, ni que pueda llegar a comprender a Allah Ta'ala de forma correcta. Sin embargo, para conseguir ello, él ha estado deseando poder, es decir, no lo haya podido conseguir, no ha podido conseguir esa bondad, pero su corazón palpitaba por poder tenerla, por poder desearla, ha hecho el esfuerzo para poder llegar a Allah Ta'ala y ha hecho el esfuerzo de querer progresarse, y el deseo haya llegado a un límite. Allah Ta'ala da este premio a estas personas porque es una generosidad por su parte, y el dueño tiene el derecho de tratar con generosidad a quien le plazca. Si tal Allah Ta'ala solo hubiera distribuido la justicia, entonces de la misericordia de Allah o de la clemencia de Allah nadie podría participar entre la gente que solamente lo intenta, porque ऐसे लोगों ने वो मर्तबा हासिल नहीं किया इसके असूल estas gentes no han alcanzado el rango इस तरह बदी करने que deberían tener. Y respecto a los que hacen el mal, el Santo Mesías prometido dice que aquellas personas que han estado mal actuando y se han envalentonado en la maldad ऐसे लोग y no han querido frenar, a esas personas entran dentro del castigo de Allah Ta'ala. तैयार करता है Y al ser él el dueño, como tiene el poder en su mano, él con su justicia, हमेशा o sea, más allá de la justicia, puede ser generoso, compasivo, इंसान और बख्शिश y चाहिए वरना इंसान hay que pedir siempre una oración de perdón, porque la justicia nos perdone, porque si no la justicia va a ser como el ejemplo que les he puesto लेकिन ये जो बदी de la persona que fue acusada falsamente. La gente que mal obra, नेकी si no se frenan y
अल्लाह ताला के no caminan hacia el camino de la bondad. Entonces ellos, como dice el Sagrado Corán, और ज़लमू إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. वो लोग जो अगर किसी बेहयाई का इर्तिकाब कर बैठे या aquellas gentes que se han hecho una mala obra o han transgredido contra sí mismos, recuerdan luego a Allah y piden perdón por su pecado. ¿Y quién es aparte de Allah quien puede perdonar? Y todo lo que han hecho, aún sabiéndolo, no insisten. लेकिन अगर Pero इसरार करेंगे तो फिर si reiteran en el pecado, en las faltas, entonces entran dentro del castigo de Allah Ta'ala. ऐसे मोहसिन मालिक के दर पर ना झुके Por lo tanto, el no posternarse ante una persona, un dueño tan generoso, que desafortunio, que infortunio, que Dios también dé inteligencia a estas personas que consideran a otros dioses en lugar de Él, y que consideren que Él, Allah Ta'ala, es solo un Dios que tiene poderes eternos, que और उसी की su reinado se extiende en los cielos y en la tierra, y que tendremos que volver un día delante de Él, aparte de Él, और मददगार बना a quien consideráis vuestro ayudante o vuestro amigo, no os va a servir de nada. खुदा के आगे Por lo tanto, और उसके en este Todopoderoso, posternaos delante de este Todopoderoso, y en el día del juicio obtener beneficio. रसूल से राजी की En el día del juicio, Hazrat Muhammad Rasul Sahab Rajegi, en un libro que él escribió sobre la vida santa del Santo Mesías Prometido, के हवाले से habla de Mir Nasser Nawab Sahib, नसीम y mencionándole a él, हकायत दर्ज habla de una ordenanza del Santo Mesías Prometido, de la que se obtiene como Allah Ta'ala en este mundo también toma la opción de premiar o castigar. En la época de David había un ermitaño जो अल्लाह ताला की इबादत que vivía en una habitación independiente y solía adorar a Allah Ta'ala, एक दिन जब वो जिक्र y él estaba siempre concentrado. Un día, cuando estaba recitando el nombre de Allah, tuvo el deseo गाय का गोश्त que इसको ख्वाहिश पैदा हुई si encuentra चुनांचे ये ख्वाहिश algo de comida de vaca, lo comería. Cuando tuvo este deseo, करीबुल बलूग ऐसा गाय का बछड़ा जो करीबन Vino जवानी की उम्र को पहुंचने वाला था un इसके गुजरा के अंदर ternerillo खुद ब खुद आ गया y entró en su habitación, entró por su cuenta, y al entrar pensó मेरी ख्वाहिश पूरी हो que este ternero ha venido a mi habitación siguiendo el deseo de Allah Ta'ala, le sacrificó पूरी करे para que al comer su carne pudiera cumplir con su deseo. Cuando lo había sacrificado, vino una persona, y al verlo, होकर बोला que este ermitaño había sacrificado el ternero, सुबह क्यों की le dijo: este era mi animal, ¿por qué le has sacrificado? चोरी करके ले आया है और फिर ज़िबा कर लिया ये Tú has robado a este ternerillo y después lo has sacrificado. Esto es digno de que tú seas culpable, y voy a abrir un juicio en contra de ti. Esta persona अदालत ने मुजरिम को तर्क hizo un juicio en contra de David, y el juicio जो बहसीत le preguntó a Daud al Señor, que esta persona que dice que tú robaste el ternero,
¿qué respuesta tiene si es verdad o mentira? El dervish, el ermitaño, dijo que cuando yo era pequeño me envió a un país, pero se fue a un país para comerciar. Y en ese tiempo yo me hice joven, aprendí algo de conocimiento y hablé con gente que eran personas que buscaban a Dios. Y cuando yo estaba adorando a Allah Ta'ala, tuve ese deseo comer carne de ternera y vi entonces como un ternerillo entraba en mi habitación y pensé que Allah Ta'ala, para cumplir mi deseo, había enviado este pequeño ternerillo, por eso le sacrifiqué. Y luego vino esta otra persona que empezó a insultarme porque había matado a su animal, y una vez sacrificado, ahora tendré que ir delante del juicio. Por eso se me está culpando. Yo pensé que Allah Ta'ala lo había enviado para cubrir mis necesidades. Lo que el tribunal considere, por favor, que decida. Hazrat Daud al-Islam, en su corazón, respecto a este ermitaño, al escuchar este comentario, se quedó muy influenciado y dijo: Hazrat Daud, vete y tal día veréis venir tanto el acusado como el que acusa, presentaros delante de mí para que se os cuente la respuesta. Cuando se fueron los dos, Hazrat Daud hizo mucha oración delante de Allah Ta'ala, que, oh mi Dios, respecto a algún caso de mi tribunal, por favor, aquellos que sean incorrectos, por favor, ayúdame, guíame en tomar la decisión correcta y, por favor, ábreme la puerta de la mejor decisión. Cuando Santo David hizo oración, Allah Ta'ala le instó que todo lo que te ha contado el ermitaño es correcto, y él tenía el deseo, que se lo pusimos nosotros, y la ternerilla también vino a la habitación por nuestro designio, y el que se le sacrificara fue por nosotros también. Y todo esto Allah Ta'ala le dijo que fue bajo una orden mía, y la verdad es que el padre de este ermitaño, que fue un gran comerciante y que ganó mucho dinero y que tenía mucho ganado, vacas, corderos, terneras, camellos, etcétera, venía hacia su país, y el que ha abierto el caso dice que tú has matado a su ternerilla, era un criado de tu padre. Y cuando entró en la ciudad el padre, el criado atacó al comerciante y le asesinó, y allí le enterró allí mismo. Hazrat Daud, Allah Ta'ala en una visión le enseñó todos los eventos, incluso el cuchillo con el que fue matado y la ropa manchada de sangre con la que fue enterrado, y se le dijo que todo esto lo hemos hecho para el dinero que ha acogido este señor. El heredero verdadero es el ermitaño, y el que ha puesto el caso debe acusársele de homicidio. Cuando llegaron el día del juicio, Hazrat Daud al-Islam preguntó al que había puesto el caso: tú perdona a este ermitaño y será mejor para ti.
él empezó a chillar, bebé, que este es un tribunal, que en lugar de castigar a los transgresores está diciendo que se les perdone. Nunca había escuchado de un tribunal tan corrupto. Hazrat Daud intentó explicarle de una forma y otra, pero al final le dijo: bien, ahora vamos a ser justos. Y dijo que al que había puesto el caso se le encadenara y se le llevara a un terreno, y vieron la tumba, el cuchillo que estaba en nombre del que le había asesinado y la ropa se sacó del sitio de la tumba, y se dijo que el ermitaño era el hijo del negociante y que fue asesinado por el caso que Dios me lo ha dicho. Y Dios me lo ha mostrado también en una visión. De hecho, cuando fueron, así fue. Salieron todos aquellos objetos, etc. De esta forma, cuando Hazrat Daud le dijo que él iba a ser condenado a muerte, el que era el caso dijo: por favor, ahora perdono al ermitaño, y ahora por favor perdónenme usted a mí también. Hazrat Daud le dijo: ahora no se te va a perdonar, ahora aquella justicia sobre la que tú has estado protestando tanto tiempo va a ocurrir, va a aplicársete a ti, y ahora el tribunal funcionará así. Y luego el asesino se escuchó la última sentencia, y el cuchillo con el que fue matado el negociante fue matado después el homicida, y todo el dinero, las propiedades del negociante fueron dadas al ermitaño, que era su hijo, fueron dadas de vuelta al verdadero heredero. De esta forma, a pesar de ser un caso complicado, Allah Ta'ala a Hazrat David le mostró toda la veracidad del caso, y el que pedía justicia a él encontró la justicia en forma de castigo, y el ermitaño que habló la verdad, que dijo la verdad, pasó su vida adorando a Allah Ta'ala, y Allah Ta'ala le dio su premio. Si el que había puesto el juicio hubiera pedido perdón, la gente que es querida de Allah, por el cariño de Allah, podía haberle también perdonado, pero insistiendo en la maldad y en intentaba bajo su listeza engañar a los demás. Entonces Allah Ta'ala, debido a la guía que él dio, al final cobró su castigo, y como he dicho, la persona que era querida de Allah, con su veracidad, con su humildad, consiguió su beneficio. Dice el libro: ahora voy a leer algunos hadices del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nos ha enseñado cómo conseguir el beneficio del atributo de Malik y Yawmuddin. Amr relata que Nu'man bin Bashir dijo que escuchó decir al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que lo prohibido y lo permitido está muy bien diferenciado, y entre ellos hay algunas similitudes, y el que se libre de las similitudes ha encontrado su religión, ha salvado su religión, y el que cae es como aquel que va cerca de un ganado, y debéis recordar
बादशाह की एक रोक होती है और अल्लाह que ताला cada dueño tiene un impedimento y a la vista de Allah लोचड़ा है debéis recordar ठीक हो तो सारा बदन ठीक होता है और जब वो खराब हो तो सारा जिस्म खराब होता que cuando algo está bien, todo funciona bien. है तो कुछ बात Quiere decir, काम फरमा दी en este hadith ये ha dado algunas órdenes que son muy claras. ये नहीं करना Cuáles, qué cosas son permitidas, qué cosas son prohibidas. Hay algunas cosas उनका जब que hay algún tipo de duda, puede haber alguna posibilidad. Lo mejor es preservarse de ellas. हमने फरमाया कि अल्लाह ताला Eso es lo que nos dice el taqwa. के जो Porque Allah Ta'ala मना किया है en aquellas cosas que nos ha prohibido, उसकी मिसाल इस तरह ही है जिस तरह किसी बादशाह की su ejemplo es como el de un rey उसमें लगी हों que और कोई अपनी बकरियां चराता हो उनमें चला haya tiene un campo y van allí las vacas a pacer. दिल Dijo इंसान के जिस्म में है que esto es el corazón es como सारा जिस्म un órgano, si funciona bien, todo el cuerpo funciona bien. सारा Y si se estropea, बदन जो है वो खराब हो जाता el resto del cuerpo también se ve también estropeado. है बस अल्लाह ताला के अहकामात और अवामिर और नवाही Por lo tanto, las órdenes de Allah Ta'ala que Él nos ha dado, उसके मुताबिक nos ha dicho qué debemos hacer y qué no debemos hacer, उस मालिक के tenemos que pasar nuestras vidas según estas ordenanzas, según la clemencia de este dueño del día de juicio, para que Allah Ta'ala lo acepte. Porque si no, और el ser humano puede entrar dentro del castigo de Allah y कि तुम्हारे el corazón nos dice और इन्हीं में फिर बुराइयां पनपती हैं que la bondad sale de vuestros corazones y de ese mismo corazón salen las maldades. Por lo tanto, si queréis conseguir el contento de Allah, debéis limpiarlo de cualquier suciedad. A veces, al ver ciertas cosas, el ser humano se inclina hacia la maldad कि ये किस गुनाह में पड़ने लगा है y no es consciente नजर रखनी चाहिए de qué tipo de pecado va a caer. Por lo tanto, tiene que tener siempre la conciencia, porque este es el corazón en el que अल्लाह ताला की las obras, pues si son malas, pues entonces entrarían bajo el castigo de Allah, o si son buenas pueden entrar dentro del premio de Allah Ta'ala. Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu relata ताला के फरिश्ते que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que los ángeles de Allah Ta'ala buscan a las personas que recuerdan a Allah y salen a su encuentro en los caminos. जब वो अल्लाह ताला का जिक्र करने वालों को पा लेते हैं कहते हैं कि अपनी हाजतें बयान करो Cuando encuentran a alguien que habla de Allah, वो ऐसे les preguntan o les dicen, तक घेरे रखते हैं उनका están pendientes de ellos. हालांकि वो उनसे ज्यादा जानने वाला है Su Dios les preguntará, aunque sabe más que los propios ángeles, que qué decían estos hombres míos. Dirán, están alabando tu nombre y están santificando tu nombre y hablan de tu grandeza. Allah Ta'ala dirá que ellos me han visto a mí. Los ángeles dirán, oh Allah, ellos no te han visto. Allah Ta'ala dirá, si me hubieran visto, फरिश्ते कहेंगे कि वो तुझे देख लेते ¿qué hubieran pensado? तो तेरी Los ángeles dirán, si te hubieran visto, और तेरी बड़ाई te hubieran adorado más aún todavía और तेरी y hubieran hablado de tu grandeza अल्लाह फरमाएगा y hubieran santificado tu nombre más aún. Allah dirá entonces, ¿qué pedían de mí? अल्लाह फरमाएगा क्या उन्होंने मेरी जन्नत देखी Dicen, pedirán tu paraíso. Dirá Allah Ta'ala, ¿han visto el paraíso ellos? ¿Acaso han visto el paraíso? Los ángeles dirán, oh Allah, ellos no han visto el paraíso aún. Allah Ta'ala dirá o preguntará que si hubieran visto mi paraíso, ¿cuál sería su situación?
dirán los ángeles que si lo hubieran visto, hubieran perfeccionado mucho sus vidas. ¿Y de qué pedían refugio? Y decían los ángeles, piden refugio del fuego. Allah dirá, ¿han visto el fuego del infierno? Los ángeles dirán, hola, ellos no han visto el fuego. Allah dirá que si lo hubieran visto, ¿qué hubieran pensado? Los ángeles dirán que si lo hubieran visto, entonces se hubieran alejado más de este fuego. Allah Ta'ala dirá que yo os pongo como testigos que yo les he perdonado porque con el deseo de conseguir el paraíso, con el deseo de librarse del fuego, les he perdonado. Entre ellos un ángel dirá que había un hombre, había una persona que había venido por alguna otra necesidad. Allah dirá, pero esas son gentes con las cuales si se sientan con estas personas no se descarrían, entonces también le perdono. Esta es la generosidad del dueño del día del juicio, que Dios también perdona a los que se sientan con las personas buenas. El deseo, cuando uno tiene el deseo, incluso sin haberlo visto, también le perdona. Hazrat Masih Maud como nos ha dicho, no se trata de un tema de justicia, se trata de un tema de generosidad. Su generosidad está bajo su atributo de ser dueño, por eso Allah Ta'ala está perdonando a la gente que se sienta para hablar de él y les está beneficiando. Luego dice Dios que bajo el atributo de ser dueño, en cuanto como trata a la gente según obra bien o obra mal, como en el día de juicio él juzga cuánta posibilidad hay. Hazrat Ibn Abbas Ibn Umar relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hablando en boca de Allah Ta'ala, dijo que Allah escribe las cosas buenas y las cosas malas y luego las relata también. Por lo tanto, aquel que ha decidido hacer una buena obra y no ha podido hacerla, Allah Ta'ala le apunta una bondad. Deseó hacer una cosa buena pero no pudo. Si uno desea hacerla y luego cumple con ella, Allah Ta'ala de su parte le da desde 10 a 700 veces y a veces más. Y el que desea hacer una obra mala y luego no lo haga, Allah Ta'ala para él le escribe una cosa buena, una bondad. Si una persona desea hacer una mala obra y luego la realiza, Allah Ta'ala le cuenta una maldad. Allah Ta'ala की ये मासिफत मालकियत के तहत एहसान और इनामात के बंदों को करता है. Este atributo de Malik, que con el que premia y castiga a los humanos, como sabemos, Allah Ta'ala dice que el color de estos atributos también los seres humanos deberían también imbuirse de ellos. Y como sabemos, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue quien más mostró estos atributos de Allah Ta'ala. Voy a poner un par de ejemplos de qué forma, a pesar de tener poder y ser victorioso, cuando él era rey de Arabia, él
incluso con los enemigos se mostraba compasivo y generoso. इकरमा बिन अबू जहल का वाक़या बड़ा मशहूर है। Ikrama bin Abu Jahl, es muy famoso su relato. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उसकी वजह ये थी El santo profeta Muhammad dijo que fuera muerto, y la razón era que उनका जो वालिद अबू जहल था उसने मुसलमानों को बड़ी su padre, Abu Jahl, dio mucho dolor a los musulmanes जब इकरमा y era una persona muy vengativa. के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कत्ल का हुक्म दिया है, Cuando Ikrama supo que el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam había dicho que él estaba condenado a muerte por el santo profeta, intentó ir hacia Yemen. Su mujer इस्लाम कबूल करने के बाद गई। era la hija de Haris bin Hisham. Después aceptó el Islam ella, y antes de irse नहीं, उसने साहिल समुद्र पे जाके ना उस किश्ती पर सवार होने से पहले इकरमा को yendo a la orilla del mar, antes de que Ikrama fuera hacia el mar, le sujetó कहा कि y le dijo ऐ मेरे चचाजाद, que he venido contigo, o hijo de mi tío, que eran primos. No le mencionó como esposo, सलूक करने वाले y soy और लोगों में सबसे ज्यादा बेहतर una persona, से आई हूँ। he venido por parte de mi familia hacia ti. मैंने तुम्हारे No te destruyas, जाने से पहले he pedido से que te perdonen. Ella, antes de ir a verle, fue delante del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y el santo profeta Muhammad dijo que sí, tráele. Si viene y vive en obediencia, entonces será perdonado. खैर बातें होती रहीं, बड़ी मुश्किल से मानकर जब इकरमा अपनी बीवी के साथ वापस आए Al final, cuando Ikrama volvió con su mujer y se presentaron ante el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le dijo: oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mi mujer me ha dicho que usted me ha perdonado. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: sí, dice la verdad, se te ha perdonado. Y al escuchar esto, Ikrama recitó el kalima ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. फिर इकरमा ने शर्म के बायस अपना सर झुका लिया। Después Ikrama, por la vergüenza, miró hacia el suelo, ऐ इकरमा, y वो चीज el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: oh Ikrama, cada una de las cosas que está bajo mi poder, si me pides cada una de ellas, yo te daré lo que pueda. दायरा Dice Hazur का जो कुछ मेरे कुदरत में है, que, fíjense, el rango de ser el dueño. Y el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam से करता रहा हूँ। dijo Ikrama que perdóneme todas las transgresiones que yo he hecho en contra de usted. El santo profeta le dijo: कुल्ल अदावतिन आदानीहा और मुंतकिम तकल्लम बिहा। que, oh Allah, perdona a Ikrama cualquier transgresión que ha hecho en contra de mí, y oh Allah, todo lo que ha dicho en contra de mí, perdónale. Más adelante, पता मक्के के मौके पर भी en el momento de la conquista de Mecca, आता है en la historia está escrito खिताब करते हुए फरमाया que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se dirigió a la gente y dijo हमारी que, oh gente de Quraysh, और उसे अब Dios ha terminado vuestra época de la ignorancia y ahora os ha dado una grandeza, y toda la gente sois hijos de Adán, y Adán fue creado de la tierra. Y el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: आसवन्ना खलकनाकुम ज़करिन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू।
اے لوگوں que oh, gente, ciertamente, si os hemos creado de un hombre y una mujer y os hemos distribuido en tribus, y ciertamente el más virtuoso de todos es el que más taqwa tiene, y Allah Ta'ala es el que tiene conocimiento de todo. Dijo que, oh Quraysh, ¿cómo esperáis que yo os trate? Le dijeron que usted nos tratará como un hermano porque usted ha sido el hijo de un hermano nuestro. Hay una tradición que Suhail bin Umar dijo que nosotros hablamos bien y esperamos también que usted nos trate bien, porque usted es un hermano nuestro y un hermano de un hijo de un hermano nuestro. Allah Ta'ala, el Santo Betarón dijo que yo digo lo mismo como mi hermano dijo que la tasriba alaykum al-yawm yaghfir lakum wallahu, que en el día de hoy no habrá ninguna revancha, Allah os perdonará porque Él es el más misericordioso de todos los misericordiosos. Vosotros todos sois libres. Al decir esto el Santo Betarón, la gente salió como si hubieran salido de las tumbas y aceptaron el Islam. Esto ocurrió cuando Allah Ta'ala mostró la victoria y el poder cuando fue rey, y sin embargo el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam siguió mostrando compasión, siendo representantes de este atributo de Allah Ta'ala. Que Allah Ta'ala a nosotros también nos dé la oportunidad, siguiendo la práctica de este atributo, controlando nuestras almas en nuestros ambientes, tratemos con la mayor generosidad a nuestros semejantes, y en el día del cómputo que vayamos delante de Allah Ta'ala con unas obras, que seamos merecedores de su perdón y de su misericordia. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hay una notificación desde Raboab que era una persona que servía a la comunidad, Chaudhry Abdul Latif Sahib Overseer, anteayer falleció. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Él era en su familia el único Ahmadi, y aceptó el Ahmadi hace mucho tiempo, y debido a esta aceptación sus familiares le desheredaron de cualquier herencia, cualquier propiedad, y después de hacer el bet hizo Wasiyat y también consagró su vida, y en el Tahrik Jadid estuvo desde el principio, y cuando se diseñó el plan de Radwan al comienzo él era un miembro de este comité. Todos los planos
los mapas, las ubicaciones, los detalles. Él estaba dentro de ese grupo que con mucho esfuerzo, habría que decir que cada calle, cada edificio, cada esquina, él sabía de memoria dónde estaba, porque al fin y al cabo salió de su propia mano la planificación. Era muy exigente en su trabajo respecto a sí mismo, no permitía ningún tipo de concesión, era muy sacrificado en su trabajo, que Allah Ta'ala eleve su rango, porque en Rabwa, la gente que son los nativos de allí, él sí era uno de ellos, y en el nombre de Rabwa, cuando se mencionará el nombre, siempre aparecerá el nombre de estas personas. Después de la oración del Juma, inshallah, rezaremos el namaz de Janaza. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر